Infancia y sociedad. Erik Erikson. Capítulo 6. Juguetes y razones. Parafraseando a Freud, hemos llamado al juego el camino real para la comprensión de los esfuerzos que el yo infantil realiza con el fin de lograr una síntesis. Hemos observado un ejemplo del fracaso de esa síntesis. Ahora pasaremos a situaciones infantiles que ilustran la capacidad del yo para encontrar recreación y autocuración en la actividad lúdica, y a situaciones terapéuticas en las que tuvimos la fortuna de poder ayudar al yo de un niño a ayudarse a sí mismo. 1. Juego, trabajo y crecimiento. Comencemos este capítulo más tranquilizador con un episodio lúdico descrito por un psicólogo bastante conocido. Las circunstancias, aunque no patológicas, son no obstante trágicas. Un niño llamado Tom debe, por orden de su tía, calear una cerca en una mañana de primavera, que de no medir esa circunstancia sería perfecta. Su situación se ve empeorada por la aparición de un amigo llamado Ben, que no tiene otra cosa que hacer salvo jugar. Es Ben el hombre dedicado al ocio, al que deseamos observar con los ojos de Tom, el hombre que trabaja. Mi impresión clínica de Ben es sumamente favorable, y ello en relación con tres aspectos: organismo, yo y sociedad. Cuida de su cuerpo masticando una manzana. Simultáneamente disfruta con el control imaginario sobre un número de elementos altamente conflictuales: ser un vapor y sus partes, así como el capitán de dicho barco y la tripulación que le obedece. Mientras que no pierde un instante en evaluar una realidad social, cuando al dar vuelta a una esquina ve a Tom trabajando, tal como no lo haría sin duda un vapor, sabe de inmediato cómo fingir conmiseración al tiempo que indudablemente siente que su libertad se ve realizada por la situación en que se encuentra Tom. Un muchachito flexible, diríamos nosotros. Con todo, Tom demuestra ser mejor psicólogo. Conseguirá que Ben se ponga a trabajar, lo cual demuestra que la psicología ocupa el segundo lugar después de la adaptación corriente e incluso, bajo circunstancias adversas, puede resultar superior a ella. En vista del destino final de Ben, parece casi descortés sumar la interpretación a la derrota y preguntar qué puede significar el juego de Ben. Planteé ese interrogante a una clase de futuros asistentes sociales psiquiátricos. Desde luego, la mayoría de las respuestas fueron de la variedad traumática, pues ¿de qué otra forma podría convertirse a Ben en un caso ideal para estos profesionales? La mayoría estuvo de acuerdo en que Ben debe haber sido un niño frustrado. De otro modo, no se explica que se tomara el trabajo de jugar en forma tan laboriosa. Las posibles frustraciones iban desde las opresiones ejercidas por un padre tiránico del que escapa en la fantasía al convertirse en un capitán autoritario, hasta enuresis nocturna o algún trauma esfinteriano que ahora lo llevaba a querer ser un vapor de 9 pies de calado. Algunas respuestas tenían que ver con la circunstancia más evidente de que deseaba ser grande, y esto en la forma de un capitán, el ídolo de su tiempo. Mi contribución a estas consideraciones consistió en señalar que Ben es un niño en crecimiento. Crecer significa estar dividido en partes distintas que se mueven según ritmos distintos. Un niño que crece tiene dificultades para dominar su cuerpo larguirucho, así como su mente dividida. Quiere ser bueno aunque solo sea por una cuestión de eficacia, y siempre comprueba que ha sido malo. Quiere rebelarse y comprueba que casi contra su voluntad ha crecido. A medida que su perspectiva temporal le permite vislumbrar la cercana adultez, se ve actuando como un niño. Un significado del juego de Ben podría ser el de que proporciona a su yo una victoria temporaria sobre su cuerpo y su sí mismo esmirriados al transformar en un todo un buen funcionamiento del cerebro. Capitán, los nervios y los músculos voluntarios, sistema de señales y maquinarias, y todo el cuerpo, barco. Le permite ser una entidad dentro de la cual es su propio jefe, pues se obedece a sí mismo. Al mismo tiempo, toma sus metáforas del mundo de herramientas de la joven era de la máquina, y anticipa la identidad del dios máquina en su tiempo, el capitán del Big Missouri.
El juego entonces es una función del yo, un intento por sincronizar los procesos corporales y sociales con el sí mismo. La fantasía de Ben podría muy bien contener un elemento fálico y locomotor. Un barco poderoso en un río caudaloso constituye un buen símbolo. Un capitán es sin duda una adecuada imagen paterna y más allá de ello una imagen de poder patriarcal bien delineado. Con todo, creo que el énfasis debe recaer en la necesidad yoica de dominar las diversas áreas de la vida, en especial aquellas en que el individuo encuentra que su sí mismo, su cuerpo y su rol social son incompletos y están rezagados. El propósito del juego consiste en alucinar un dominio yoico y no obstante también practicarlo en una realidad intermedia entre la fantasía y el mundo real. Pero el juego, como pronto veremos, es el amo indiscutido de solo un estrecho margen de la existencia. ¿Qué es juego y qué no lo es? Consultemos primero el lenguaje y luego pasemos a los niños. La luz del sol que juega sobre las olas se hace acreedora al calificativo de juguetona porque se mantiene fielmente dentro de las reglas del juego. No interfiere realmente el mundo químico de las olas, solo insiste en entremezclar las apariencias. Estos patrones cambian con fluida rapidez y con un carácter repetitivo que promete fenómenos placenteros dentro de un rango posible, sin repetir jamás la misma configuración. Cuando el hombre juega, debe entremezclarse con las cosas y la gente en una forma igualmente no comprometida y ligera. Debe hacer algo que ha elegido hacer sin estar impulsado por intereses urgentes o por una intensa pasión. Debe sentirse entretenido y libre de todo temor o esperanza de cosas serias. Está de vacaciones con respecto a la realidad social y económica, o bien, como suele acentuarse, no trabaja. Es esta oposición con respecto al trabajo lo que confiere al juego una serie de connotaciones. Una de ellas es la mera diversión, resulte o no difícil de hacer. Como comentará Mark Twain, construir flores artificiales es trabajo, mientras que escalar el Monte Blanco solo es diversión. En las épocas y lugares puritanos, sin embargo, la mera diversión siempre denotaba pecado. Los cuáqueros nos advertían que es necesario recoger las flores del placer en los prados del deber. Los hombres de mentalidad igualmente puritana podrían permitir el juego solo porque creían que encontrar alivio a la actividad moral es en sí misma una necesidad moral. Los poetas, con todo, ponen el acento en otra parte. El hombre es perfectamente humano solo cuando juega, afirmó Schiller. Así, el juego es un fenómeno fronterizo en relación con una serie de actividades humanas y en su propia forma juguetona trata de eludir toda definición. Es verdad que incluso el juego más esforzado y peligroso no constituye por definición un trabajo, no implica la creación de nuevos artículos de consumo. Cuando así ocurre, se vuelve profesional. Pero este hecho desde el comienzo hace que la comparación entre el juego del adulto y el del niño pierda en cierto modo todo sentido, pues el adulto es un ser que produce e intercambia artículos, mientras que el niño solo se prepara para llegar a serlo. Para el adulto que trabaja, el juego es una recreación, le permite un alejamiento periódico de aquellas formas de limitación definida que constituye su realidad social. Consideremos la gravedad. Hacer juego de manos, saltar o trepar añade dimensiones nuevas a la percepción de nuestro cuerpo. Aquí el juego proporciona una sensación de libertad divina, de espacio en exceso. Consideremos el tiempo. Al retosar, al holgazanear, perezosamente nos burlamos de este tirano. Allí donde cada minuto cuenta, el juego desaparece. Esto coloca a los deportes competitivos en la frontera del juego. Parecer. Hacer concesiones a la presión del espacio y el tiempo, para luego derrotar esa misma presión por una fracción de centímetros o de segundos. Consideremos el destino y la causalidad, que han determinado quiénes y qué somos y dónde. En los juegos de azar, restablecemos la igualdad ante el destino y aseguramos una posibilidad virgen a cada jugador dispuesto a respetar unas pocas reglas que, si se les compara con las de la realidad, parecen arbitrarias y carentes de sentido. Con todo, resultan mágicamente convincentes, como la realidad de un sueño, y exigen absoluta obediencia. Si un jugador olvida que ese juego debe seguir siendo su libre elección,
Si se deja poseer por el demonio del azar, el carácter juguetón vuelve a desvanecerse. Consideremos la realidad social y nuestros comportamientos definidos en ella. En el juego dramático podemos ser lo que en la vida nos está vedado o nos negamos a ser. Pero a medida que el juego el actor comienza a creer en su personificación, se acerca a un estado de histeria, sino peor, mientras que si intenta con fines de lucro hacer que los otros crean en su papel, se convierte en un impostor. Consideremos nuestros impulsos corporales. El grueso del esfuerzo publicitario del país explota nuestro deseo de jugar con la necesidad de hacernos creer, por ejemplo, que respirar y comer no son necesidades placenteras, sino un juego caprichoso con matices siempre nuevos y sensuales. Cuando la necesidad de tales matices se vuelve compulsiva, crea un estado general de leve adicción y glotonería, que deja de transmitir una sensación de abundancia y de hecho produce una corriente subterránea de descontento. Por último, pero menos importante, en la vida amorosa describimos como juego sexual las actividades impensadas que preceden del acto final, que permiten a la pareja elegir la parte corporal, la intensidad y el tiempo, que con qué y a quién, según reza la quintilla. El juego sexual termina cuando el acto final comienza y al hacerlo disminuye las posibilidades de elección, determina el ritmo y entrega las riendas a la naturaleza. Cuando uno de esos actos impensados preparatorios se vuelve suficientemente imperativo como para reemplazar por completo el acto final, el carácter juguetón se desvanece y la perversión comienza. Esta lista de situaciones de juego en una variedad de actividades humanas indica el área estrecha dentro de la cual nuestro yo puede sentirse superior a las limitaciones de espacio y tiempo y al carácter definitivo de la realidad social, libre de compulsiones de la conciencia y de los impulsos de la irracionalidad. Solo dentro de esos límites, entonces, el hombre puede sentirse como una sola cosa con su yo. No es de extrañar que se sienta solo humano cuando juega. Pero ello presupone una condición sumamente decisiva. Debe jugar en raras ocasiones y trabajar la mayor parte del tiempo. Debe tener un rol definitivo en la sociedad. Los playboys y los jugadores son objeto de la envidia y el resentimiento del hombre que trabaja. Nos gusta verlos denunciados o ridiculizados, o los obligamos a algo peor que el trabajo al forzarlos a vivir en lujosas jaulas. El niño que juega entonces plantea un problema. Quien no trabaje no jugará. Por lo tanto, para ser tolerante frente al juego infantil, el adulto debe inventar teorías que demuestran que el juego en la infancia es realmente un trabajo, o bien que no cuenta para nada. La teoría más popular y la más fácil para el observador es la de que el niño no es nadie todavía, y que la falta de sentido de su juego refleja ese hecho. Los científicos han tratado de encontrar otra explicación para las extravagancias del juego infantil, al considerarlas representativas del hecho de que la infancia no tiene demasiada importancia. De acuerdo con Spencer, el juego utiliza un excedente de energía en la prole de una serie de mamíferos que no necesitan alimentarse o protegerse, porque sus padres se encargan de hacerlo. Con todo, Spencer observó que toda vez que las circunstancias permiten el juego, se simulan tendencias que están insólitamente listas para actuar, para el surgimiento de sus sentimientos colectivos. En sus comienzos, el psicoanálisis agregó a esto la teoría catártica, según la cual el juego tiene una función definida en el ser en crecimiento, en tanto le permite liberar emociones acumuladas y encontrar un alivio imaginario para las frustraciones pasadas. Al fin de evaluar estas teorías, consideramos ahora el juego de otro niño, que también se llama Tom. Vivía cerca de otro inmenso río, el Danubio, y su juego fue registrado por otro gran psicólogo, Sigmund Freud, quien escribió: Juego solo, tal como lo describe Freud, puede haberse convertido en el comienzo de una creciente tendencia en el niño a sobrellevar las experiencias de la vida en un rincón solitario y a rectificarlas en la fantasía, y solo allí. Supongamos que ante el regreso de la madre el niño demostrará una total indiferencia, llevando su venganza a la situación real e indicando que ahora él puede cuidar de sí mismo y no la necesita. Ello ocurre a menudo después de las primeras salidas de la madre.
Esta se apresura a regresar, ansiosa de abrazar al niño, pero solo encuentra un rostro inexpresivo. Puede sentirse entonces rechazada y apartarse, o enojarse frente al niño indiferente, quien entonces llega fácilmente a sentir que la venganza involucrada en su juego de arrojar objetos y alrededor, luego al respecto ha dado en el blanco, y que ha conseguido así que la madre se aleje para siempre, cuando en realidad solo trataba de superar su sentimiento de abandono. El problema básico de sentirse abandonado y abandonar no mejora a través de su solución en el juego solitario. Nuestro pequeño, sin embargo, le habló a su madre de su juego y podemos suponer que está lejos de sentirse ofendida, demostró interés e incluso orgullo por su ingenio. En esta forma las cosas mejoraron notablemente. El niño se había adaptado a una situación difícil, había aprendido a manejar objetos nuevos y su método había sido objeto de un cariñoso reconocimiento. Todo esto se da en el juego infantil. ¿Pero acaso el juego infantil, se pregunta a menudo, siempre significa algo personal y siniestro? ¿Qué ocurre si 10 niños en las épocas del carro y el caballo comienzan a jugar con hilos atados a carreteles o a arrastrarlos y a jugar al caballito? Debe significar para cada uno de ellos algo que está más allá de lo que parece significar para todos. Como ya señalamos, los niños, si han sufrido algún trauma, eligen para sus dramatizaciones el material lúdico que su cultura pone a su disposición y que pueden manejar de acuerdo con su edad. Esto depende de las circunstancias culturales y es por lo tanto común a todos los niños que comparten dichas circunstancias. Los ven de la actualidad no parecen jugar a que son vapores, sino que utilizan bicicletas como objetos más tangibles de coordinación, lo cual no les impide imaginar, mientras se dirigen a la escuela o al almacén, que vuelven por el aire y disparan contra el enemigo, o que son el llanero solitario montando en su glorioso plata. Lo que se puede manejar, sin embargo, depende de la capacidad de coordinación del niño y, por lo tanto, solo comparten los que han llegado a cierto nivel de maduración. Lo que tiene un significado común para todos los niños de una comunidad, es decir, la idea de hacer que un carretel o un poco de hilo representen una cosa viva sujeta a una correa. Puede encerrar un significado especial para algunos niños, esto es, para todos aquellos que han aprendido a manipular un carretel y un trozo de hilo, y por lo tanto pueden estar en condiciones de entrar a una nueva esfera de participación y simbolización comunal. No obstante, todo esto puede tener además un significado único para los niños individuales que han perdido a una persona o a un animal y que en consecuencia confieren al juego una significación particular. Lo que estos niños tienen atado de un hilo no es tan solo un animal, sino la personificación de un animal particular, significativo y perdido, o bien de una persona. Para evaluar el juego, el observador debe tener una idea de aquello a que suelen jugar los niños de una edad determinada y en una comunidad determinada. Solo en esa forma puede decidir si el significado único trasciende o no al significado común. Para comprender el significado único mismo se necesita una cuidadosa observación, no solo del contenido y la forma del juego, sino también de las palabras que lo acompañan y los afectos visibles, sobre todo aquellos que llevan a lo que describiremos en el próximo capítulo como desorganización del juego. A fin de considerar el problema de la ansiedad en el juego, examinemos la actividad de construir y destruir una torre. Más de una madre piensa que su hijito está en una etapa destructiva o que incluso tiene una personalidad destructiva, porque luego de construir una enorme torre, no puede aceptar su consejo de dejarla para que el papito la vea, y en cambio debe patearla y destruirla. El placer casi maníaco con el que los niños observan el derrumbe en un segundo del producto de una larga labor ha desconcertado a muchos, en particular puesto que el niño no parece satisfecho si la torre se cae en forma accidental o gracias a la ayuda de un tío. Es él mismo, el constructor, quien debe destruirla. Creo que este juego surge de la experiencia no muy distante de súbitas caídas en el momento mismo en que ponerse de pie sobre piernas vacilantes proporcionaba una perspectiva nueva y fascinante de la existencia. El niño que juega aprende a obligar a una torre a que permanezca de pie, disfruta haciendo que esa misma torre
tambalee y se derrumbe. Además del dominio activo sobre un hecho previamente pasivo, lo hace sentir más fuerte saber que hay algo más débil, y las torres al revés que las herramientas menores. No pueden llorar y llamar a mamita. Pero puesto que lo que se pretende demostrar en esa forma es el dominio todavía precario del niño sobre el espacio, resulta comprensible que el hecho de observar cómo alguien derriba la torre construida puede hacer que el niño se identifique con la torre y no con el destructor. Toda diversión desaparece. Los payasos de circo se hacen cargo más tarde de la situación cuando sufren repetidas caídas debido a su ineptitud, y no obstante siguen desafiando las leyes de la gravedad y la causalidad con inocencia siempre renovada. Existen entonces personas grandes que son más divertidas, más tontas y más tambaleantes. Con todo, algunos niños que están demasiado identificados con el payaso no pueden soportar sus caídas. Para ellos no son divertidas. Este ejemplo arroja luz sobre el comienzo de muchas ansiedades en la infancia, época en que la ansiedad relacionada con el intento del niño por alcanzar un dominio yoico encuentra un apoyo indeseado en los adultos, que lo tratan bruscamente y pretenden divertirlo con ejercicios que al niño solo le resultan agradables cuando es él mismo quien los inicia. El juego del niño comienza y se centra en su propio cuerpo. Esto es lo que entendemos por juego autocósmico. Empieza antes de que lo observemos como juego y consiste al principio en la exploración por repeticiones de percepción sensuales, sensaciones kinestésicas, vocalizaciones, etc. Luego, el niño juega con personas y objetos accesibles. Puede fingir que llora para ver cuál es la longitud de onda que resulta más eficaz para provocar la aparición de la madre, o bien puede dedicarse a realizar excursiones experimentales en el cuerpo de aquella y en las saliencias y orificios de su rostro. Esta es la primera geografía del niño, y los mapas básicos adquiridos en este interjuego con la madre se observan sin duda como guías para la primera orientación del yo en el mundo. Aquí podemos recurrir al testimonio de Santayana. La microesfera, es decir, el pequeño mundo de juguetes susceptibles de manipular, es un puerto que el niño establece para volver a él cuando su yo necesita reparaciones. Pero el mundo de las cosas tiene sus propias leyes, puede resistirse a la reconstrucción o simplemente hacerse añicos, puede pertenecer a algún otro y estar sometido al peligro de confiscación por los superiores. A menudo la microesfera lo induce por seducción a una expresión desprevenida de temas y actitudes peligrosas, que despiertan ansiedad y conducen a una súbita desorganización del juego. Esta es la contraparte, en la vida de vigilia, del sueño lleno de ansiedad. Puede impedir que el niño intente jugar, tal como el temor al terror nocturno le impide dormir. Si resulta así atemorizado o desilusionado en la micrósfera, el niño puede hacer una regresión a la autósfera, el ensueño diurno, la succión del pulgar y la masturbación. Por otro lado, si el primer contacto con el mundo de las cosas es exitoso y está adecuadamente guiado, el placer de dominar los juguetes se asocia con el dominio de los traumas que se proyectaron en ellos y con el prestigio obtenido a través de ese dominio. Por último, en la edad de la Moore Series School, el juego llega a la macrósfera, el mundo compartido con los otros. Al principio, esos otros son tratados como cosas, inspeccionados, atropellados u obligados a desempeñar el papel de caballitos. El aprendizaje es necesario para descubrir qué contenido lúdico potencial puede admitirse solo en la fantasía o en el juego autocósmico, qué contenido puede representarse exitosamente solo en el mundo microscópico de los juegos y las cosas, y qué contenido puede compartirse con los otros e imponerse a los otros. Cuando se aprende todo esto, cada esfera adquiere su propio sentido de realidad y dominio. Durante un periodo bastante prolongado, entonces, el juego solitario sigue siendo un puerto indispensable para la reparación de las emociones destrozadas después de periodos de tormentas en las mareas sociales. Esto y el hecho de que es posible contar con que un niño introduce en el juego solitario preparado para él todos los aspectos de su yo que han resultado más dañados,
constituye la condición fundamental para nuestra confianza diagnóstica en la terapia de juego, que se examinará a continuación. ¿Qué es entonces el juego infantil? Vimos que no constituye el equivalente del juego adulto, que no se trata de una recreación. El adulto que juega pasa a otra realidad, el niño que juega avanza hacia nuevas etapas de dominio. Propongo la teoría de que el juego del niño es la forma infantil de la capacidad humana para manejar la experiencia mediante la creación de situaciones modelo y para dominar la realidad mediante el experimento y el planeamiento. Es en ciertas fases de su trabajo que el adulto proyecta la experiencia pasada en dimensiones que parecen manejables, en el laboratorio, en el escenario y frente al tablero de dibujo. Revive el pasado y así alivia los afectos residuales. Al reconstruir la situación modelo, compensa sus fracasos y fortalece sus esperanzas. Anticipa el futuro bajo el punto de vista de un pasado corregido y compartido. Ningún pensador puede hacer más que esto y ningún niño que juega puede hacer menos. Tal como lo expresara William Blake, los juguetes del niño y las razones del anciano son los frutos de las dos estaciones. Para un próximo audio 2, juego y curación.